Con unas garras gigantes tan fuertes que pueden atravesar el metal, una boca llena de dientes de cocodrilo y una vela en la espalda, es el más grande, malo y raro dinosaurio que se haya conocido nunca. Su nombre, Espinosaurio. Vamos a desentrañar sus mortíferos secretos. Los secretos de una criatura titánica. Criaturas titánicas. El gran carnívoro. África hace 95 millones de años. Un nuevo día en los mataderos del dinosaurio. El Paralititán es un gigantesco y pesado herbívoro. Su tamaño hace que los adultos estén seguros. Pero sus crías son un blanco mucho más fácil. El Rugops, una máquina de matar de 9 metros de largo, está de caza. La velocidad del Rugops da por concluida la pelea, pero no todo ha terminado. En esta tierra llena de asesinos gigantes, siempre hay una bestia más grande. Les presento al espinosaurio. A pesar de que el Tiranosaurio Rex y el Alosaurio son muy conocidos y los favoritos de todo el mundo, el espinosaurio merece también el estatus de celebridad. El espinosaurio es un dinosaurio absolutamente increíble. Es grande, está muy especializado y está muy bien adaptado a una forma de vivir diferente a la de cualquier otra criatura gigante. Y además tiene un aspecto extraño. Sin duda es una de las grandes estrellas en la historia de los dinosaurios. El espinosaurio se merece su fama porque es grande, raro y con muy mal carácter. Si me enterase de que hay un espinosaurio vivo en la actualidad, saldría pitando a donde estuviese. Me encantaría ver cómo era realmente esa criatura, en movimiento, buscando comida o simplemente quieta en pie. Ver a una criatura así, una criatura diferente a todo lo que podemos ver hoy en día, sería realmente fantástico. Si resucitase, sería una pesadilla andante. Sus terroríficas credenciales eran excepcionales, máxime cuando pensamos que se trataba de un carnívoro de 18 metros de largo. Era gigantesco. Era el más grande de todos los dinosaurios carnívoros que se conocen. Tenía un cráneo largo y unos grandes dientes, como los de los cocodrilos. Tenía unos brazos enormes con unas garras inmensas. Y tenía aquellas espinas alargadas saliéndole de la espalda, formando una especie de vela o aleta, cosas que lo distinguían de los otros dinosaurios gigantes. ¿Cómo puede ser que esta increíble criatura sea tan desconocida? La respuesta es sencilla. La evidencia fósil que podría confirmar su supremacía fue destruida. No existe ningún esqueleto completo, apenas unos fragmentos de fósiles. Para devolverle la vida al espinosaurio, debemos ir más allá del registro de fósiles y reconstruirlo de cabo a rabo. Utilizaremos la tecnología de imágenes más avanzada para observar el interior de los escasos huesos fosilizados que sí existen. Y usaremos monstruos robóticos para intentar comprender cómo cazaban y mataban. Miren sus dientes. ¿Qué forma tienen? ¿Cómo harían esos dientes para perforar la carne? Miren sus mandíbulas. ¿Cómo utilizaría los brazos? ¿Con qué profundidad penetrarían esas garras? Lo que sí sabemos acerca del espinosaurio es que era raro y grande. Aquí es donde comienza la historia del espinosaurio, en Egipto, en el desierto del Sáhara.
En 1911, el paleontólogo alemán Ernst Stromer empezó a desenterrar los primeros y únicos huesos fósiles de espinosaurio. Stromer se llevó los fósiles de vuelta al Museo de Historia Natural de Baviera, en Múnich, y el mundo pudo ver por primera vez el aspecto de este animal poco habitual. Esta es una fotografía del verdadero tipo nomenclatural del espinosaurio egipcio que se montó en la pared en el Museo de Múnich. Esto es lo que le da nombre al espinosaurio. Podemos observar las vértebras dorsales aquí, con estas increíbles espinas dorsales apuntando hacia arriba. Esta de aquí mide 1,65 m, dicho en pies unos 5,5, casi 6. Aquí vemos su larga mandíbula, semejante a la de un cocodrilo, un esqueleto increíble, y además se trata del único esqueleto de espinosaurio que ha existido jamás. Pero el esqueleto no duró mucho. La historia humana chocó contra la prehistoria. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido y sus aliados llevaron a cabo misiones de bombardeo de largo alcance sobre los principales edificios de Alemania. Lamentablemente, el Museo de Baviera estaba situado enfrente de la sede del partido nazi. Y el 27 de abril de 1944, las fuerzas aliadas bombardearon Múnich y destruyeron el museo. El esqueleto de espinosaurio quedó completamente destruido. Lo que había sobrevivido 95 millones de años se evaporaba en cuestión de segundos. Dado que solo se conocen unos pocos trozos y partes del espinosaurio original, es bastante complicado hacerse una composición. Lo que necesitamos es un enlace. Lo que necesitamos es algo para unir esas piezas. Las pocas fotografías existentes de este asombroso descubrimiento han inspirado a nuestro equipo. Nos proporcionan una base que nos permitirá resucitar una criatura titánica. Pero esas fotos plantean preguntas acerca de cómo cazaba y mataba a este depredador. ¿Por qué tenían unos dientes y una mandíbula tan distintos a los de los demás carnívoros? A diferencia de los típicos dinosaurios carnívoros, este tiene un hocico alargado y unos dientes en forma de cono muy parecidos a los de los cocodrilos, en lugar de los dientes en forma de pico del T-Rex. ¿Por qué tenían unos brazos tan enormes con unas garras gigantescas? A decir verdad, las garras y las manos del espinosaurio eran como ganchos industriales para colgar carne. Si fuésemos a un matadero o a una carnicería, allí podríamos ver su equivalente moderno. ¿Y qué hay de la extraña espina dorsal que da nombre al espinosaurio? Todas esas espinas largas en conjunto forman esta gran vela o aleta en la espalda. Se trata de una estructura estrecha. ¿Pero para qué sirve? Para averiguarlo, debemos viajar 95 millones de años al pasado. El planeta que habitaba el espinosaurio nos resultaría irreconocible. Lo que hoy es el desierto del Sáhara era una vasta red de pantanos de marea y manglares. El clima cálido permitió el desarrollo de multitud de plantas y animales. El espino tenía presas en abundancia, pero también mucha competencia. Sin ninguna duda, el espinosaurio era un gran superdepredador, pero no estaba solo. Cuando vemos el entorno en el que vivía el espinosaurio, observamos un par de dinosaurios depredadores realmente grandes. Incluso tenemos indicios de que puede haber habido alguno más. El espinosaurio vivía en un entorno donde había dinosaurios herbívoros muy grandes, que probablemente fuesen su fuente principal de alimento, pero competía por él con unos clientes bastante duros. Uno de los principales rivales del espinosaurio era un depredador gigante de nombre muy largo, Carcharodontosaurio, que tenía una boca llena de temibles dientes como los de los tiburones. Básicamente, se trataba de un tiburón de tierra gigante, una criatura tremendamente feroz. Tenía una mandíbula enorme. Acechando cerca de la costa había también cocodrilos gigantes, grandes como un autobús vigilando las cálidas aguas.
Esta cosa podía haber atacado a casi cualquier animal que quisiese, incluidos los dinosaurios. Pero un depredador alfa los dominaba a todos: el espinosaurio. Puede que hayamos resucitado a un monstruo, pero tenemos suerte de que 95 millones de años nos separen de este enorme asesino. El espinosaurio fue el dinosaurio carnívoro más grande del mundo. Pero a pesar de eso, no ha tenido relevancia en la historia de los dinosaurios. El fósil de espinosaurio más completo fue arrasado por las bombas en la Segunda Guerra Mundial. Y sin los fósiles para garantizar su inmortalidad, el espinosaurio se ha convertido en el dinosaurio más increíble del que nunca habrán oído hablar. Sin embargo, los científicos han seguido intentando descubrir más acerca de esta enorme criatura y de sus armas. Los paleontólogos tenemos que contar con varias líneas diferentes de evidencias para intentar reconstruir la criatura fósil que sea. Podemos fijarnos en sus parientes vivos más cercanos, como aves o cocodrilos, y ver qué rasgos tienen. Y de acuerdo con esas ideas y algunas conjeturas, podemos resucitar a un animal extinto. Sin embargo, el espino era diferente a cualquier otro dinosaurio que se haya encontrado y parecía destinado a seguir siendo un misterio. Afortunadamente, el eslabón perdido de esta extraordinaria criatura ha sido encontrado, pero no en África, sino a más de 3.000 kilómetros de allí, en la campiña inglesa. En 1983, en una mina de arcilla en Surrey, un buscador de fósiles aficionado llamado William Walker descubrió una enorme garra de un dinosaurio depredador, a la que llamó Baryonyx. Parece ser que el Baryonyx era un dinosaurio muy singular, con un hocico muy largo lleno de dientes y una anatomía muy peculiar en general, con unas patas delanteras muy fuertes y una grande y poderosa uña en el pulgar. Aquella uña gigante era un arma peculiar, aunque ya se había visto en otros dinosaurios. Algunos paleontólogos reconocieron ciertas similitudes interesantes entre este nuevo dinosaurio inglés y el espinosaurio. Los paleontólogos determinaron que el Baryonyx era un pariente cercano del espinosaurio. Podemos utilizar toda la información que descubrimos acerca del Baryonyx, que es muy completa, para poder llenar los vacíos cognitivos que existen sobre el espinosaurio. El Baryonyx es como un mini espinosaurio, pero sin vela. Utilizando su esqueleto como modelo, los científicos fueron capaces de reconstruir el espino y cuando concluyeron, resultó ser un auténtico monstruo. ...18 metros de longitud, brazos de 2 metros de largo, garras de 38 centímetros y un peso de 8 toneladas. El espinosaurio era casi tan largo como este tráiler y pesaba 2.700 kilos más. Pesaba más y tenía mayor alcance que el legendario T-Rex y que los demás grandes dinosaurios depredadores. El tamaño es importante, pero sus armas todavía más. Así que la reconstrucción de las armas de los espinosaurios es la clave para comprender qué y cómo mataba. Cuando un paleontólogo quiere averiguar cómo atacaban y mataban los depredadores prehistóricos, solo tiene que fijarse en sus dientes. Los científicos estudian los dientes de igual modo que un detective mira el arma homicida.
La longitud, la forma, el número y la disposición de los dientes en la mandíbula indican cómo mata un animal. Pero durante años el rastro del espino se había perdido. Sin dientes fósiles que examinar, resultaba imposible averiguar cómo mataba a aquella bestia. Entonces, la ciencia tuvo un golpe de suerte. En 1975, en el desierto de Kemkem, en Marruecos, se hallaron fragmentos fósiles de espinosaurio. Y aquellos fósiles tenían dientes, la pista que los científicos necesitaban. En el Museo de Historia Natural de Milán, Italia, un equipo de paleontólogos encabezado por Cristiano Dal Sasso examinó aquellos dientes. Descubrieron que su forma cónica y espaciado hacían que fuesen perfectos para atrapar, perforar y apretar, a diferencia de la boca de un T-Rex, que estaba preparada para aplastar, rasgar y rajar. Cuando nos fijamos en el cráneo de un T-Rex, vemos un cráneo que estaba hecho para morder con fuerza. En el espinosaurio, en cambio, vemos una configuración totalmente diferente. En realidad, este cráneo no está hecho para ejercer una gran fuerza sobre su víctima, sino que sus dientes están más bien dispuestos para atrapar y sujetar. El T-Rex utilizaba su enorme cráneo como arma para aplastar y atravesar a presas de piel muy dura. Pero ¿cómo utilizaba el espinosaurio sus dientes para matar? ¿O es que este monstruo tenía otra arma secreta? Nuestro equipo científico va a devolverle la vida a esta criatura para responder a esas preguntas. Resucitar a un dinosaurio como el espinosaurio es especialmente complicado, ya que al haber sido destruido aquel primer ejemplar, no podemos utilizar sus huesos. Los fragmentos de cráneo descubiertos recientemente revelan que el espino no mordía como otros dinosaurios grandes. Sus dientes no estaban diseñados para atravesar pieles muy duras, huesos y carne como los del T-Rex. Son dientes con forma cónica, de 15, 20 y 25 centímetros de largo, o incluso más, que sobresalen de sus poderosas mandíbulas. Unas armas de destrucción realmente aterradoras. ¿Y cómo despedazaba a su presa? La respuesta a esa pregunta no se encuentra en un museo, sino aquí, en el mundo de los cocodrilos. El biólogo Ken Bliet dice que existen muchas similitudes entre el espinosaurio y los cocodrilos actuales. Si observamos este cráneo, semejante al del espinosaurio, vemos que se trata de un cráneo bastante bajo y alargado, con un hocico delgado y lleno de dientes cónicos. Los cocodrilos tienen la mayor fuerza de mordedura de todos los animales que se han estudiado. Ejercen una tremenda fuerza de aplastamiento con sus mandíbulas, pero no tienen unos dientes preparados para desgarrar y cortar a sus presas para poder comérselas a trozos. Entonces, ¿cómo mataban si los dientes no cortaban? Podían atrapar a su presa y comenzaban a dar vueltas, hasta que, gracias a su masa corporal, acababan por destrozarla. Destrozar a un animal dando vueltas es brutal, pero efectivo. De cualquier modo, el espino era demasiado grande para girar. Pero los cocodrilos tienen otro truco temible. Con frecuencia, los cocodrilos cogen a una presa grande, la atrapan por alguna parte de su cuerpo, como por una pata delantera, y la sacan del agua zarandeándola con fuerza de un lado al otro. Y con el propio peso del cuerpo del animal le arrancan la pata, entonces se la tragan, vuelven a buscar el cuerpo y repiten el proceso. Los cocodrilos sacuden literalmente su presa hasta hacerla pedazos, y parece que el espinosaurio utilizaba una técnica similar.
Cuando el espinosaurio atrapaba a su víctima con sus mandíbulas, le atravesaba la carne con sus dientes cónicos. Sacudía la cabeza de atrás hacia adelante, arrancando trozos de carne, y con ese movimiento de cabeza acababa por romperle el cuello a su víctima. Así que, entre los desgarros de la carne y las sacudidas de su cabeza, la víctima no duraba demasiado. 3 veces más grande que el mayor de los cocodrilos actuales y 6 veces más pesado, este dinosaurio tenía una fuerza descomunal. Y además el espinosaurio tenía otra ventaja sobre los cocodrilos, ya que aun siendo tan grande era más rápido que cualquiera de sus presas habituales. Tenía que serlo, puesto que el espinosaurio vivía en un coto de caza extremadamente competitivo, donde incluso presas pesadas como el paralititán estaban sorprendentemente bien armadas. Podían utilizar su cola como un palo de golf gigante. Un golpe con la cola de uno de estos gigantes era como quedar aplastado por un poste de teléfono. Así que esta bestia de 8 toneladas y 18 metros con una vela en su espalda debía ser rápida y tener facilidad de movimientos. El secreto, sus pies. Es una adaptación que le permitía ser veloz y moverse hacia adelante. Por lo tanto, si nos fijamos en las patas y los pies de un dinosaurio carnívoro, todo consiste en moverse hacia adelante. Para mantener en pie las 8 toneladas de un espinosaurio en movimiento, los huesos de sus caderas y patas evolucionaron para poder resistir tanta presión y torsión. Básicamente, poseían una fuerte estructura ósea que formaba una enorme inserción muscular, como las vigas de un puente, por lo que podían tener aquellos grandes músculos en las patas que subían y se unían a su estructura, lo que creaba un sistema muy eficiente. Con unos pies flexibles, unas patas inmensas y unas caderas reforzadas, el espino era una perfecta máquina de correr. Si el espinosaurio iba a por ti, más te valía aprender a esconderte. Si corrías en línea recta y te perseguía, al final te atrapaba, a menos que fueses un atleta olímpico. En ese caso tendrías alguna posibilidad de escapar antes de que te atrapase. Por desgracia, estamos a la altura perfecta para que nos atrape y nos muerda con sus mandíbulas. Todos los dinosaurios eran muy veloces en comparación con muchas de las criaturas modernas. Podrían atraparnos a cualquiera de nosotros. Está surgiendo la imagen de un asesino dinámico. Lo suficientemente rápido para cazar a sus presas, lo suficientemente fuerte para romperlas en pedazos. Pero este monstruo tenía más secretos que se deben explicar. Cada uno de sus brazos, más grandes que un humano adulto, acaban en 3 enormes ganchos para carne. ¿Cómo los utilizaba el espino? ¿Cuánto daño podrían causar? ¿Y qué ocurrió con el dinosaurio más grande que jamás haya existido? Puede parecer un monstruo de una película de Hollywood, pero el espinosaurio no fue una creación de ficción. Y es una criatura titánica de la que probablemente nunca haya oído hablar. El depredador más grande que jamás haya pisado la Tierra. Así que podemos dar gracias por no habernos cruzado nunca con él. Vamos a resucitar a esta criatura de manera científica y reanalizaremos su mandíbula de casi 2 metros de longitud. Pero tenía otra arma formidable, unas enormes garras afiladas en sus brazos musculosos. La mayoría de los dinosaurios carnívoros tenían unas patas delanteras patéticamente pequeñas. En comparación, el espino parecía un culturista de garras gigantes.
Los grandes depredadores terrestres de hoy en día son animales como los osos polares, los osos pardos o los tigres de Siberia. Y todos ellos poseen unas garras impresionantes, garras que pueden acabar rápidamente con un ser humano, pero que son patéticas si las comparamos con las zarpas gigantescas del espinosaurio. ¿Tienen estas garras la clave para comprender el lugar que ocupaba esta criatura en la cima de la cadena alimenticia? En un laboratorio cerca de Los Ángeles, científicos y expertos en efectos especiales han unido sus fuerzas para realizar un experimento único e innovador. El paleontólogo, el Dr. Matt Lamana y el equipo de efectos especiales dirigido por el diseñador King Hicks están tratando de devolver al espinosaurio a la vida. Esta es una reconstrucción del brazo de un espinosaurio basada en el espinosaurio más grande conocido. Están construyendo una réplica en acero a tamaño natural de una de las patas delanteras y de la garra de un espinosaurio. 2 metros de poder mortal. Lo que vamos a hacer hoy aquí es golpear con esta gran mano esquemática de espinosaurio algunos objetos modernos para ver qué tipo de daños produce. Así nos podremos hacer una idea de lo que le hacía una de verdad a los animales que vivían en su entorno. Incrementando las medidas del primo del espinosaurio, el Baryonyx, Lamana le ha dado detalles precisos al equipo de efectos para que reproduzcan el brazo y la garra. Las proporciones del brazo parece que están bien. Habéis seguido mis referencias perfectamente. Lo hemos aumentado en 2 metros siguiendo tus cálculos sobre cuál era su tamaño real. Un potente cañón de aire le dará el músculo que impulsará la garra de acero. Y el dispositivo está anclado al suelo de cemento mediante unos pernos de acero. Si se llegase a soltar, podría herir gravemente a alguien. Tenemos un radio de 2 metros. La punta se va a mover mucho más rápido que el empuje real del motor eléctrico, que es de unas 12 pulgadas. Aproximarse a la fuerza real de aquel animal es algo complicado, pero si los cálculos de Lamana son correctos, el tamaño es exacto. El otro peligro real es el retorno inesperado de la mano cuando no estemos mirando. Es como la botavara de un velero. Si miras hacia el lado equivocado y te viene de vuelta, te deja inconsciente. Lo primero que sufrirá la fuerza de la garra serán 2 trozos de gel balístico. Este denso gel simulará las capas de piel y músculos de un dinosaurio. Mirad el tamaño de las heridas que la mano de nuestro espinosaurio está haciéndole a este falso animal. Ha penetrado con mucha profundidad solo con mi empuje. Por fin, el momento del golpe. Eso es lo que pasa. Mira el rastro de trozos. Debo admitirlo, me esperaba que salpicase, pero creo que lo que hemos visto es aún más impresionante en cuanto a la profundidad de la herida. Es una herida dentada, muy profunda. Imagínense que son el cuerpo de un animal grande y que reciben un golpe como este que le provocaría una herida mortal. Nuestro equipo aumentará los riesgos. Quieren ver el límite de potencia máxima del ataque de un espinosaurio. Las garras cortaban la carne con facilidad, pero ¿podrían atravesar la piel acorazada de una presa prehistórica? Para simular la dura piel de un dinosaurio, vamos a utilizar una puerta de acero de un coche que pondrá a prueba la potencia del espino. Nuestra garra mecánica golpea la puerta con 2000 kilogramos de fuerza.
Menudo golpe. Obviamente estamos hablando de un animal que no iba a dejar de atacar con sus gigantescos brazos y con la punta de sus enormes garras. Hoy podemos ver con este modelo lo que podía hacer un animal de estas características, y solo el mero hecho de ver cómo pudo haber sido esta cosa en realidad es realmente increíble. Imagínense lo que le haría a un ser humano. A ningún animal le gustaría recibir un golpe con ese poderoso gancho. Pero todavía queda un gran misterio por explicar. ¿Para qué sirve realmente la espina que le da nombre a este saurio? Al igual que todo lo que rodea a este dinosaurio, la respuesta es sorprendente, aunque difícil de determinar con certeza. Y eso se debe al escaso conocimiento que existe sobre esta bestia impresionante. La pérdida de los fósiles originales del espinosaurio supuso una gran tragedia para la ciencia, y por ese motivo, durante muchas décadas, no hemos podido saber qué hacía que el espinosaurio fuese tan interesante. Sin embargo, hemos sido capaces de construir una representación uniendo los pocos fragmentos de fósil que existen, devolviéndole la vida a este monstruo. Pero falta algo en nuestra resurrección del espinosaurio. Todavía tenemos que averiguar el fin que tenía su espinosa vela. A menudo los paleontólogos encuentran comparaciones directas entre las características de los animales vivos y de las criaturas prehistóricas, pero no en este caso. Como no existe nada en el mundo actual que tenga una vela como el espinosaurio, los paleontólogos se ven obligados a especular sobre las posibles funciones de esta estructura. Así que, ¿cuál era la función de la vela del espino? La respuesta podría estar en el clima extremo. En aquella época, la Tierra estaba muy caliente, más caliente que hoy. Por lo que si una criatura era activa, si una criatura se movía mucho, iba a tener un problema de calentamiento. Y un depredador prehistórico como el espinosaurio estaba constantemente en movimiento. La naturaleza les ha proporcionado a algunos animales un método de enfriamiento. Por ejemplo, los elefantes baten sus orejas para ayudar a disipar el calor. Puede que la vela del espino tuviese una función semejante en aquel clima supercálido. Una estructura en forma de vela da una superficie inmensa sin mucho aumento de volumen. Puede quitar calor. La sangre caliente que fluye por la piel que cubre las vértebras libera calor antes de volver al cuerpo. Otra teoría sería que en vez de ser un dispositivo para mantenerlos frescos, la vela era un medio que tenían los machos para atraer a las hembras. Es muy común en los animales que los machos luzcan cuernos extravagantes o plumaje llamativo para atraer a las hembras. La vela del espino puede haber sido el equivalente a la cola de un pavo real. Puede que alardease delante de otros espinosaurios, quizá para probar cuál era el mejor espinosaurio, cuál era el dominante, cuál conseguía a todas las hembras o algo así. Pero habiendo descubierto tan solo un esqueleto, resulta imposible saber si la vela se encontraba solo en los espinos macho. Pero unos científicos italianos que estudian las únicas vértebras fosilizadas que existen han sugerido una teoría totalmente nueva acerca del uso de la vela. La pesca. Así es, muchos paleontólogos creen que el espinosaurio no era solo el dinosaurio carnívoro más grande del mundo, sino también el mejor pescador. Algunas aves, como las garzas, que se alimentan de peces, utilizan sus alas para crear sombras mientras están de pie en el agua. Los peces son atraídos hacia estas zonas oscuras y cuando nadan cerca, las aves los cogen con el pico. ¿Puede haber utilizado el espino su aleta de igual modo y después utilizar sus dientes y garras para atrapar a su presa? En un intento por responder a esta cuestión, Cristiano Dal Sasso y sus colegas examinaron la mandíbula fosilizada del espino y descubrieron una característica intrigante que apoya esta teoría.
El hocico está cubierto de varias fosas grandes. Esas fosas solo se han encontrado en la familia de los espinosaurios. Así que, una vez más, la respuesta sobre su uso puede estar en el cocodrilo. En los últimos años se ha descubierto que algunos cocodrilos modernos, como los caimanes, tienen fosas especializadas en el hocico. Y esas fosas tienen receptores que les permiten detectar movimientos en el agua. Pues bien, los espinosaurios tenían muchas fosas en el hocico. Y puede ser que estos tuviesen el mismo tipo de características sensoriales. Pero ¿cómo podemos saber si el espino tenía esos órganos sensoriales? ¿Cómo se puede ver el interior de un cráneo de hace 95 millones de años? Los científicos italianos decidieron utilizar un TAC para mostrar la estructura oculta de la cabeza del espino. La tomografía reveló que todas las fosas de la punta del hocico tenían una especie de canal conectado a ellas. Dal Sasso y sus colegas creen que esos canales pueden haber sido vías nerviosas hacia las fosas. No lo sabemos con certeza y harán falta ciertos estudios anatómicos en detalle para demostrar que esas fosas son iguales a las de los cocodrilos. Con lo que podían ser fosas de detección de movimiento en la punta del hocico y un cráneo y unos dientes semejantes a los de los cocodrilos, el equipo de científicos está empezando a pensar que el espinosaurio se pudo haber comportado igual que ellos. De hecho, tal vez este cráneo largo y bajo es igual al del cocodrilo por las mismas razones por las que el cocodrilo lo tiene así. Porque es muy útil como medio para pescar y comer pescado. Las enormes garras que podía utilizar el espinosaurio para destripar a sus víctimas le servirían igual de bien como un par de ganchos monstruosos. Por extraño que parezca, el mayor depredador de la Tierra era también un depredador formidable en el agua. Parece que el espinosaurio era adaptable e invencible. Una inmensa máquina de matar de la que nada estaba a salvo ni en tierra ni en el agua. Pero el monstruo tenía un punto débil. Podía ser derrotado, y su reino del terror estaba a punto de concluir. El espinosaurio, el dinosaurio carnívoro más grande que jamás haya pisado la Tierra. Pero un dinosaurio sobre el que mucha gente nunca ha oído hablar. Es un nuevo día para esta criatura alfa de hace 95 millones de años y una nueva batalla que librar para mantener su supremacía. Al haber sido el depredador terrestre más grande, incluso otro gigantesco depredador como era el carcarodontosaurio no tenía nada que hacer contra su poder. El espinosaurio, dado su enorme tamaño, seguramente podía quitarle la comida al carcarodontosaurio. Hemos visto que el espinosaurio era el asesino perfecto, con unas mandíbulas, unas garras, unos dientes y una velocidad que dominaban fácilmente el paisaje del Cretácico. Pero hace cerca de 95 millones de años, y en un abrir y cerrar de ojos en cuanto a tiempo geológico, este monstruo desapareció. El espinosaurio fue el último de su género. Era muy bueno en lo que hacía, pero el problema es que el mundo cambió a su alrededor y el espinosaurio y su progenie no se adaptaron. Una cadena de cataclismos en la Tierra provocaron que las temperaturas cayesen en picado. Las aguas del mar descendieron, provocando que el exuberante hábitat del espino cambiase para peor. El nivel del mar bajó y el hábitat del espinosaurio se degradó. Esencialmente, el nicho de un organismo es su economía, y esa economía puede funcionar perfectamente durante 1 millón de años. Pero como algo se desequilibre, ese organismo desaparece.
Los primeros en morir fueron los grandes vegetarianos como el Paralititán, lo cual hizo que el espino tuviese más dificultades para encontrar comida. Y cuando eres tan grande necesitas comer a todas horas. Las enormes dimensiones del espinosaurio se habían convertido en un problema más que en una ventaja. Solo estaba preparado para matar a los cada vez más escasos animales grandes. Depredadores más pequeños, como los rugops, podían soportar el cambio climático. Mientras, el espinosaurio se vio obligado a comer restos de otros animales y debido a su tamaño no podía luchar contra los grupos de pequeños, pero ágiles depredadores. El otrora invencible espinosaurio, que dominó un mundo de gigantes, estaba ahora luchando por su vida. Además, tenía otro fallo de diseño. Aquellas espinas estaban fusionadas a las vértebras, así que si el espinosaurio caía boca arriba y se rompía la espalda, se moriría. La increíble vela del espino, tanto si la utilizaba para enfriarse, cortejar o pescar, era el símbolo de una criatura que fue demasiado grande y demasiado especializada para vivir en un entorno que cambiaba tan rápidamente. Hace 95 millones de años el mundo cambió, pero el espinosaurio no pudo cambiar con él. Las adaptaciones del espinosaurio, incluido su gran tamaño, hicieron que tuviese mucho éxito cuando los tiempos eran buenos. Pero cuando los tiempos cambiaron y el entorno cambió a su alrededor, lo que había sido una ventaja se convirtió en un inconveniente, y tanto su tamaño como su especialización no eran adecuados para aquel entorno. Era demasiado grande para sobrevivir. Así que no importaba que el espinosaurio fuese tan dominante como era. Si no disponía de suficiente comida para mantener su cuerpo de adulto, menos podría alimentar a su descendencia, aunque tuviese el arma más imponente jamás vista. Y al no tener descendencia, con el tiempo se extinguió. Hemos resucitado a un monstruo y reconstruido la vida de una criatura titánica que parece sacada de una película de terror. Un depredador de hace 95 millones de años, un asesino de 18 metros de longitud y 8 toneladas, con brazos de 2 metros de largo y garras de 36 centímetros. Lo hemos devuelto a la vida. Y ahora el espinosaurio reclama con razón su sitio en la lista de los dinosaurios más importantes. Un dinosaurio del que seguramente nunca había oído hablar. Hasta hoy.